Bueno, señores, tenemos la oportunidad de tenerlo en piso al senador nacional Eduardo Nakayama. Vamos a conversar con él, claro. Tenemos muchos temas interesantes que hablar, que creo que él es voz autorizada. Uno siempre lo ve con sus intervenciones, tanto en el Senado como en sus intervenciones de prensa, de manera contundente, criteriosa. Creo que hay cosas muy interesantes para conversar con él, compañeros. Sí, totalmente, varios temas que incluso él estuvo, yo lo vi en la sesión que suelo contar a través de YouTube. Yo sigo mucho lo que YouTube publica del Senado. Por el tema de los símbolos. Sí. Se debatió el tema de cambiarnos los símbolos. Sí, cierto. Candente estuvo, bueno. De patrios, de la bandera. También incluso hasta podemos preguntarle al senador el que piensa los viajes de Santiago Peña en cuanto al retorno como inversión cuando un presidente viaja al extranjero. Excelente. Tengo una lista de temas. Voy a numerar rápidamente a ver si podemos cubrirlos todos. A ver. Porque con él es una persona que hay que sacarle el jugo en el sentido de los temas. Es una persona muy entendida. Primero queremos hablar de los análisis de los municipios intervenidos. Él tiene voz autorizada porque estudió mucho el tema, porque él fue casi intendente de Asunción, ¿verdad? Reforma de la caja fiscal, otro tema interesante. Servicios públicos, la mirada liberal, yo le voy a explicar un poquito de eso. ¿Cuál es la medida correcta? Y según el liberalismo, ¿cuál es la forma de distribuir mejor el crecimiento? Porque Paraguay está creciendo. ¿Alcanza o no alcanza? Y por último hablamos de lo que decía Diego. Las inversiones extranjeras no llegan aún. ¿Cuál es el resultado de la agenda de la Cancillería? Vamos a acompañarme y disfrutar de esta charla con el senador Eduardo Nakayama. ¿Cómo está? Gracias por estar. Feliz mes de junio. Feliz mes de junio, mes de la paz del Chaco, cuando cumplimos 90 años de aquella firma del protocolo de paz que nos dio aquella ventaja en relación al territorio que nos permitió desarrollar el territorio chaqueño para integrarlo a la economía nacional, convirtiéndonos en un país líder en el mundo en exportación de carne. Y, por supuesto, muy buenos días también para Claudia, Jotita y Diego, para toda la audiencia. Gracias. El senador Nakayama, aparte de ser abogado, es magíster, digo bien, en historia. Entonces tiene muchísimo, un gran estudioso de la historia. Nos une esa pasión. Él es un gran estudioso, yo soy solamente un fan de la historia, ¿verdad? Con respecto a, me viene a la mente, no puedo evitar, aquella foto del desfile en la calle Palma, ¿verdad? Donde se le veía a Eusebio Ayala, ¿verdad? Con aquel tapado, estaba con el mariscal Estigarribia. Qué grandes épocas de nuestro país. Grandes épocas que cerraron como corolario un periodo de crecimiento importante que permitió al Paraguay defenderse justamente ante la agresión boliviana. En aquel tiempo Bolivia tenía una economía 3 veces mayor que la nuestra y también una población 3 veces mayor que la nuestra, lo que en papeles y en teoría al inicio del conflicto le daba como ganador seguro. Lo que se temía era que ellos llegaran prácticamente hasta el río Paraguay, que era la máxima pretensión boliviana, y por eso incluso algunos planes de defensa del territorio se habían centrado en concentrar la defensa a lo largo del río Paraguay para defender Bahía Negra, Puerto Casado, Fuerte Olimpo, Pinasco, etcétera. Sin embargo, la visión del general José Félix Estigarribia, en ese momento teniente coronel, fue la de defender el Chaco desde el centro mismo e impulsar el avance paraguayo para replegar a los bolivianos, hasta las estribaciones andinas, lo que finalmente se produjo a mediados del 35, cuando llegamos a librar batallas en Villamontes y que marcó, digamos, el fin del conflicto con la firma del protocolo de paz. Muy importante, gracias por ese resumen. Voy a enganchar con una pregunta del medio. Eligio Ayala, ¿verdad? Allá por el 27, gran presidente, gran estadista, respetado por colorados, por liberales ni hablar, ¿verdad? Por paraguayos, patriotas. Acá una de las preguntas era los servicios públicos, ¿verdad? Nosotros hablamos que tenemos en un Estado
que según la percepción de la ciudadanía tiene una ausencia de prestaciones públicas. ¿Cuál es la mirada liberal con respecto a eso? Bueno, lógicamente la mirada liberal dependiendo de la escuela, ¿verdad? Sobre todo si vamos a lo que es la escuela austriaca y lo que últimamente se puso muy de moda, el libertarianismo, te dice que prácticamente el Estado no tiene que intervenir en nada, de que eso tiene que resolver el mercado y que lo que no está dentro del mercado es porque no existe intención, no existe interés y por lo tanto no se tiene que trabajar. Hay una mirada intermedia que yo creo que es muy importante también de tener en cuenta, que es que el Estado debe suplir la ausencia del mercado cuando existen ciertos intereses que están por encima de la oferta y la demanda. Y voy a poner un ejemplo, ¿verdad? En Bahía Negra o Puerto Pinasco, ya que hablábamos de algunas de las posiciones en el Chaco, no existe suficiente mercado como para colocar o instalar una antena que les permita tener una comunicación constante con el resto del país. Eso podría generar una brecha de tanto digital como de comunicaciones, impedir que ellos estén en contacto con la capital, con el resto del país. Y ante un caso de enfermedad, una criatura podría morir por una picadura de serpiente porque no se le dio la posibilidad de conectarse. Entonces, allí es donde el Estado puede suplir la ausencia del interés del mercado para colocar e instalar una antena. Eso se dio durante mucho tiempo cuando se decía que, por ejemplo, no había interés o no había dinero para instalar líneas bajas en el resto del país y se constituye la Antelco, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones. Y la Antelco lo que hace es suplir en ese momento la ausencia del interés del mercado en llevar adelante la instalación de líneas fijas. Ahora, ¿qué pasó en la década del 90? Con la aparición del celular se facilitó mucho el tema de la comunicación al punto de dejar absolutamente en desuso la línea baja, que solamente podía llegar a través de una línea, valga la redundancia, que era un cable. El celular reemplaza el cable con una tecnología de telecomunicación sin hilo que nos permite a nosotros recibir las bandas electromagnéticas a través de este aparato, ¿verdad? Desde el más rudimentario que tuvimos, que le llamábamos ladrillo, hasta el que tenemos hoy, que es un smartphone, es decir, una pequeña computadora dentro de un aparato. Y esa tecnología también fue mejorando al punto de que nosotros hoy ya no necesitamos instalar grandes antenas para comunicarnos porque un señor muy famoso a nivel mundial que se llama Elon Musk creó una tecnología satelital que se llama Starlink, que vos podés estar conectado a internet vía satelital desde cualquier lugar sin tener que instalar grandes antenas, simplemente un pequeño aparato que tenga la suficiente batería para poder conectarse al satélite y darte internet. Entonces ha evolucionado mucho eso y hoy día tener una empresa lastre como Copaco no tiene ningún sentido. ¿Cuántos empleados tiene Copaco? ¿Cuántos millones de dólares pierde Copaco al año? Y ese dinero, esa pérdida, no la paga Copaco, la pagamos nosotros, Salim. Pagas vos, paga Claudia, Diego, Jotita, los televidentes, los camarógrafos, todos nosotros pagamos el déficit de Copaco. Ahí no termina la cuestión de las empresas públicas. INC, ¿cuánto hemos invertido en los últimos 15 años? Inversión que no se ha visto, sino que por el contrario se crearon empresas de competencia utilizando información privilegiada que se tuvo a través del Estado cuando tuvieron manejo de la INC. ¿Acaso no tenemos hoy una empresa de Cañas Paraguayas Sociedad Anónima, que tiene pérdidas recurrentes que van en aumento en los últimos 3, 4 años? Si ustedes ven las pérdidas de Capasa, ¿verdad? Más allá de la parafernalia y el show mediático que hacen, Capasa pierde un montón de plata. ¿Por qué el contribuyente paraguayo tiene que seguir pagando esta fiesta?
los viajes que hacen. Ah, no, yo te muestro la caña. Eso hay que darle al sector privado. O nosotros vamos a convertirnos ahora tipo Cuba en una empresa que promociona sus rones y promociona sus cigarros. O sea, estamos así a un punto nomás ya de parecernos a Cuba o a Venezuela, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dejar las cosas en el sector privado, cuando el sector privado tiene que encargarse de eso y darle al Estado el rol que debe tener. ¿Cuál es, senador? El rol dentro de un Estado liberal, porque tenemos que entender que hay distintas visiones. En un Estado comunista, en un Estado socialista, el Estado se encarga de todo, incluso del turismo. Vos te vas a Cuba, llegás y hay una empresa del Estado que te busca. Te lleva, te deja en un lugar, en un restaurante. Si es del Estado, te traen una gaseosa que hace el Estado, una cerveza que hace el Estado, ¿verdad? Salvo que ellos tengan un convenio con los privados, como le llaman, como por ejemplo esas cadenas de hoteles, Meliá, etcétera, que son en manos españoles, ¿verdad? Pero gran parte de lo que se hace en Cuba hace el Estado. Y ya sabemos lo deficiente que es, lo deficitario que es. En Venezuela es la misma cosa. Claro. Entonces, el Estado, dependiendo de la visión, en mi caso dentro de la visión liberal minarquista, que quiere decir que el Estado tiene que achicarse y dedicarse exclusivamente a lo que tiene que hacer, a su rol irreemplazable e indelegable, que es, por ejemplo, la salud universal, una educación de calidad. Salud, eso debe garantizar el Estado paraguayo. No le puede dejar a un paraguayo en compatriota muriendo en la calle. O sea que el liberal no está en contra de la salud pública. El liberal minarquista no. Claro. El libertario puede estar. Claro, que son los nuevos. Pero vayamos a la práctica. ¿Qué ha pasado en la Argentina? El gobierno de Milei no ha dejado de atender la salud pública en la Argentina. No cerró los hospitales públicos. No cerró las escuelas públicas. O sea, eso quedó en el discurso porque el poder te lleva al centro, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Estado paraguayo debe dedicarse a la salud, a la educación, a la justicia, a las relaciones exteriores. Se tiene que dedicar a la defensa nacional. Ese es un rol que no puede delegar en mercenarios, ¿verdad? Y después contadas cosas más que no puede delegar. Pero luego de eso hay que dejar esto nuevamente en el sector privado. Claro, ahí, clarito. ¿Cuál es el diagnóstico que usted da? Eso le quiero preguntar, porque hace rato quiero saber. Aparentemente nos identificamos con gobiernos de la derecha nosotros en la geopolítica, ¿verdad? Somos amigos de los de derecha. Pero el Paraguay tiene un gobierno de facto de derecha o no nos comportamos como tal. ¿Somos keynesianos a la hora de actuar? ¿Cuál es su lectura, senador? No solo somos keynesianos en el Paraguay, Salín, aquí somos cuasi socialistas. ¿Ah, sí? Pero por supuesto, todos los planes que utiliza el gobierno desde hace muchísimo tiempo, que se implementaron principalmente desde el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, que tenía una visión bastante cercana al socialismo del siglo XXI. Recordemos la boina, el discurso, en su asunción vinieron Chávez, Fidel Castro, su discurso fue muy incendiado y encendido contra lo que él llamaba el neoliberalismo. Él se opone al ALCA, que era el área latinoamericana de libre comercio, y propone junto con los bolivarianos el ALBA, que era la alternativa bolivariana de libre comercio, de las Américas Libre Comercio, no utilizan ellos ni a Pepe, ¿verdad? Y allí se instala aquí Tecoporá, claro. Se instalan otros programas que hasta hoy tenemos. La asistencia es algo que se entiende y que incluso Eligio Ayala, ya que lo mencionaste, él justifica. Pero él dice que ninguna asistencia puede ser ni permanente ni tampoco sin delimitar. Uno tiene que limitar la asistencia por un tiempo y a una población que realmente sea vulnerable. Porque si vos extendés la asistencia a toda la población, vas a volverla no solo insostenible, porque una pequeña parte de la población es la que va a cargar con la asistencia del resto, de la mayoría, lo que lógicamente no puede, porque es como que una persona tenga que cargar el peso de 7, 8 personas, ¿verdad? Y por otra parte, degrada las fuerzas
naturales Claro. que tiene la nación. Los músculos. Los músculos, porque hace que atrofia, decía él, porque finalmente hace que la gente sea más haragana, que la gente no quiera trabajar, que la gente simplemente espere todo de arriba y ya no se dedique a innovar. Claramente, ahí la DENIT recaudó más, no podemos negar, hay un crecimiento de casi 900 millones versus el periodo anterior, hablamos de 2024. La economía paraguaya se entiende que va a crecer 4% por tercer año consecutivo. La pobreza, son números, ¿verdad? De 50% de 20 años cae al 20 aproximadamente hoy. Algunas cosas están mejorando, senador. ¿Qué le parece que hay que mejorar o los cambios deben ser radicales? Yo pienso que nosotros hemos mejorado. Eso no se puede... Eso no se puede negar. Y hablamos del punto de vista económico, Claro. lógicamente, ¿verdad? Y creo que, nuevamente, tengo que citarlo a Nicanor. Él fue el gran artífice de muchos de los cambios, porque más allá de su discurso, ¿verdad?, y de algunos cambios sociales que él dio como moneda de cambio para poder implementar la reforma tributaria, que fue para mí la más exitosa que hemos hecho, impulsada entre otros por Carlos Walde, también Dionisio Borda y el doctor Mersam, Sí. dicen, abandonemos esta utopía de cobrar 30% del impuesto de la renta empresarial y cobremos 10%, que es lo que el paraguayo está dispuesto a pagar. Y cuando proponen esto, los economistas o el equipo económico se pegó el grito al cielo, pues dijeron, no vamos a tener plata para pagar los salarios de los maestros, no vamos a tener plata para pagar los hospitales. Y sin embargo, la recaudación se duplicó y se triplicó, bajando lo que se compraba. ¿Por qué? Porque se amplió la base tributaria. La gente que trabajaba en negro y que no estaba dispuesta a pagar 30%, o aquel comerciante del Mercado 4 que la mayor parte de su comercio lo hacía en negro y solamente una parte registraba en su máquina registradora, decidió pagar nomás la totalidad, y cuando le venía el inspector de Hacienda le decía, señor, tranquilo, revísame nomás, ahora estoy en blanco. ¿Por qué? Porque antes venía el inspector, cobraba una parte por mesa VIP y se iba. Y todos los inspectores de Hacienda tenían Land Cruiser del año, ¿verdad? Y entonces a partir de allí, eso hay que darle a Nicanor el aplauso realmente y a su equipo económico, porque ellos cambiaron eso. Y ese cambio fue muy importante para que el Paraguay empiece a mejorar sus reservas, porque nosotros estábamos en déficit con nuestras reservas, habíamos comido nuestra cola, como se dice vulgarmente en economía. Selectivo. Y a partir de allí empezamos a mejorar nuevamente nuestra posición económica. En términos macroeconómicos, también Nicanor le dio la tranquilidad a la zona productiva de que no se les iba a molestar con el tema de la producción de soja, maíz, trigo, etcétera. Creció el área agrícola, creció el área de siembra, creció la exportación de grano, se posicionó porque esa es la principal fuente de ingreso de divisa de nuestro país. En el tema de la carne tuvimos muchos avances también posteriormente, en la época de Lugo, hay que decirlo, que más allá de el gran temor que muchos tenían de que Lugo iba a convertir esto en una Venezuela, temíamos, Lugo realmente hizo en gran medida un discurso muy parecido al de Pepe Mujica, pero en la práctica siguió con la economía de mercado. De hecho, el Paraguay registró el mayor crecimiento de su historia durante la época del Lugo, ¿verdad? Entonces, luego eso continuó con Federico, con Horacio Cartes, con Mario Abdo Benítez. Yo creo que todos los presidentes, y esto hablo ya como historiador, no como político, porque como político le voy a dar con un hacha a cada uno, ¿verdad? Pero porque todos tienen algo. Claro, porque todo, como dice el yin y el yang, todo tiene algo de bueno y todo lo malo tiene algo de. Todo lo malo tiene algo de bueno y todo lo bueno tiene algo de malo. Pero yo tengo que decir como historiador que todos ellos han contribuido positivamente para que nosotros estemos hoy así, porque en mayor o menor medida todos dejaron que la economía crezca sin tocar demasiado. Cuando demasiado tocan, ese es el problema. Entonces, lo ideal para mí es que lo justo y necesario se involucre y el resto le deje al sector privado que haga su trabajo. A partir de ahí todo bien.
partiendo de eso, ¿qué falta entonces? Describiendo las ventajas. El modelo actual, porque usted es opositor, el modelo actual, ya dijimos las bondades. Y para usar un término, las oportunidades de mejora, y usted pone el término que le gusta. Bueno, yo creo que todos los últimos ministros de Hacienda, / Economía y Finanzas, como es ahora, van a coincidir que a nivel macro y a nivel de la estabilidad económica de la moneda estamos demasiado bien, ¿verdad? Inflación está muy controlado. Entonces, lo que nos falta es que esa mejora macroeconómica baje al pueblo, ¿verdad? Y eso solo se consigue con una economía de libre mercado real y con facilidades a los pequeños y medianos empresarios. Nosotros hemos trabajado en un proyecto de ley que hoy día ya es ley de la República, juntamente con el ingeniero Petengil y otros colegas de distintos partidos. Sí. Presentamos la ley de MIPYME. Mucha gente protestó contra la ley porque decía esto va contra el trabajador, porque no se va a pagar IPS por tanto tiempo, etcétera. Pero nosotros tenemos que saber que los pequeños y medianos empresarios en gran medida fracasan en su primer intento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Viendo cuál es la realidad del pequeño y mediano empresario. De hecho, muchos de ellos trabajan en la informalidad. Un lomitero, un panchero, él no tiene IPS, claro. No tiene nada. Le lleva, lamentablemente le tiene que llevar a su hijo, a su sobrina, a su primo. No le paga IPS, no le paga nada. Pero todos saben que si funciona el día de mañana le va bien, le va a ir mejor a todos. Si no funciona, le va a ir mal a todos. Claro. Entonces, lo que hicimos fue un régimen de transición durante unos 2 años para que el emprendedor pueda tener cierta flexibilidad de pagar menos del salario mínimo, de que no tenga que pagar un IPS, ¿verdad? Pero llegado ese momento o alcanzada una facturación determinada, ahí entra dentro del sistema, ¿verdad? Entonces, eso fue muy celebrado por las asociaciones de pequeños y medianos empresarios, por las asociaciones de emprendedores, porque saben que eso es. Y eso mejoró, fíjate, Salín, esta es una estadística muy interesante y lo digo con mucho orgullo. Paraguay está número 1 en Latinoamérica en facilidad para abrir una empresa. Número 1. Con la EAS. Sí, número 1. Hoy, con todas estas modificaciones que hicimos, claro. Me involucro, porque yo como opositor no quiere decir que te vas a poner palo en las ruedas, nada. Yo quiero el bien de mi país. Yo quiero una mejora para mi pueblo, para los ciudadanos. Me importa 3 pepinos que están en el gobierno hoy. Si yo el día de mañana soy presidente de la República, yo voy a querer también que los opositores en ese momento sean lo suficientemente responsables para hacer una oposición responsable y acompañen los proyectos que sean beneficiosos para nuestro país, para la gente. Entonces, yo creo que la materia pendiente, Salín, es mejorar la microeconomía, ¿verdad? Que al pequeño y mediano empresario, pero sobre todo al ciudadano de a pie, le llegue eso. ¿Cómo eso podemos hacer? Nuestro transporte público es un desastre. Solamente el 7% de los trabajadores del área metropolitana utilizan el transporte público de pasajeros, el ómnibus. Nosotros necesitamos ir a grandes obras de infraestructura, un subterráneo, un metro necesitamos. De Asunción a San Lorenzo, por lo menos un primer troncal, claro, que nos descomprima. Impresionante el tráfico. Este tráfico que tenemos, necesitamos avanzar hacia el tren de cercanía. Otra empresa pública está al Santo Pepe, Ferrocarriles del Paraguay. La otra región va a haber una huelga de los ferrocarriles enteras, chores y los perros. Vamos a quedarnos sin ferrocarril, no vamos a poder llegar al trabajo. Es una empresa que tenemos al Santo Pepino hace 40, 50 años, ¿verdad? Entonces, tenemos que avanzar nuevamente para recuperar un sistema troncal y un sistema integrado de transporte que le sirva a la gente. ¿Por qué no pensar en el futuro también en un sistema integrado de transporte en el área metropolitana de Ciudad del Este, que ya merece también Ciudad del Este, Hernandaria, Mingaguazú,
y presidente Franco, lo mismo que Asunción y Central necesita un sistema integrado. No podemos trabajar nosotros como comportamiento estanco. Asunción mira algo, Fernando de la Mora otra cosa, Claro. San Lorenzo otra cosa, Villa Lisa, Ñemby otra, Roque Alonso, Luque otra cosa. No, nosotros necesitamos un sistema integrado que pueda trabajar este problema y esta problemática. Vamos a endeudarnos únicamente, pero vamos a tener un sistema de transporte eficiente que nos sirva para los próximos 50 o 100 años. ¿Hay un plan para eso? No hay. No hay. Ok. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando de eso. Qué apasionante. Me gusta porque el senador tiene fundamentadas sus ideas. Claudia Melgarejo tiene una pregunta. Sí, bueno, me pareció muy interesante lo que mencionaba el senador Nakayama con respecto a que no por ser oposición debería estar en contra de todo. Eso me parece muy relevante porque yo creo que lo que debería hacer la oposición es justamente es el balance o el incorporar las opiniones, las perspectivas de algún lado que nos estén tomando al momento de formular las leyes, ¿verdad? ¿Cuál cree, senador, usted entonces que es el papel del Congreso en esta reactivación económica? Porque de verdad que esto que acaba de anunciar la ley MIPYMES a mí me parece que es fundamental. Y muchas veces creo que hay por no entenderlo, ¿verdad? Que mucha gente habla de el empresario, el que tiene, pero en realidad la mayoría de las personas que tienen negocios en Paraguay son microemprendedores. Y cuando uno empieza un negocio, en serio, yo creo que es mucho mejor transparentar esto de que no le pagan luego salario mínimo porque no pueden, ¿verdad? Y el tema del IPS, esa flexibilización me parece genial. Entonces ahí la primera pregunta es, ¿cuál entonces tiene que ser el rol del Congreso para promover la reactivación económica? Y después sí, no sé si te pregunto, ahora tengo otra pregunta más, pero que va vinculado a la inversión extranjera. Así que, Le dejamos esta primero, ¿te Dale, parece? perfecto. ¿Te parece? Bueno, muy importante la pregunta de Claudia, ¿verdad? Y yo creo que es la pregunta que mucha gente también se hace, ¿verdad? Diciendo, el opositor tiene que irse a gritar nomás lo en el Congreso, ese es su rol, o hay algo más. Yo creo que el rol del opositor, si bien somos contralores del Ejecutivo, tanto opositores como oficialistas, ojo, Por ley. por ley, por Constitución, la división de poderes, Claro. concebida desde la Revolución Gloriosa en Inglaterra y la Revolución Francesa en Francia, lo que hace con el Congreso o la Asamblea Nacional o el Parlamento en su momento, como se llama en Inglaterra, es el de contrapeso del Ejecutivo. El Congreso tiene que ejercer un rol de contrapeso, es decir, controlar lo que hace el Ejecutivo. Por ejemplo, amo esta copa. ¿Cuánto compró esta copa? Esta copa compró por 10.000 guaraníes. Está bien. Puede valer 10.000. Ahora, viene esta copa, me dice, yo compré por $1.000. Verán, vos. ¿Cómo me voy a comprar por $1.000 esta copa? ¿De dónde compraste esta copa? Y compré ahí de un local del Mercado 4. Me voy al local del Mercado 4. ¿Cuánto cuesta tu copa? Y acá cuesta 4.000 guaraníes. Ah, entonces alguien sobrefacturó $1.000, porque $4 es menos de $1. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que controlar lo que hace el Ejecutivo. Ahora, si el Ejecutivo viene con un plan, y voy a poner, Claudia, un ejemplo de lo que pasó en la sesión anterior. Nos peleamos por 1.000 cosas, que Filártiga no se tiene que ir a Taiwán, porque esto, por aquello. Nos peleamos por otras cosas, nos peleamos por el proyecto. Pero cuando llegó el proyecto de aceptación de un crédito de $200 millones de Taiwán para Xeroga-Poná, que tiene que ir destinado a construcción de viviendas, pero a través del sector privado, a través de un sistema que va a disminuir el déficit habitacional por la AFD. Nosotros sabemos que acá una de las instituciones que funciona bien es el Banco Central, sí. Otra institución que funciona bien es la Agencia Financiera de Desarrollo, porque la AFD tiene ciertos criterios que exige al banco, porque la AFD es una banca de segundo piso, Claro. que le da plata al banco con el objeto exclusivo de que los bancos financien, en este caso, construcción de vivienda. Entonces, un paraguayo que gana 2 salarios mínimos,
que anteriormente no podía alcanzar un crédito de 500, 600 millones para construir una casa, ahora va a poder, a través del sistema financiero, porque va a ir a un banco y va a decir, yo tengo mi terreno acá en Itá, pero no puedo construir mi casa. Claro. Entonces ahora me voy a ir al banco, sea cual fuese el banco que está con la AFD, y el banco le va a decir, yo te puedo dar con garantía hipotecaria y te doy acá la plata para que vos construyas tu casa, ¿verdad? Si a mí me decían, estos 200 millones de dólares va a manejar el MUF, yo no iba a dar el voto a favor. Pero como me dicen, va a manejar la AFD, a dos manos voté a favor. ¿Por qué? Porque sé que existe un déficit habitacional importante en el Paraguay. Sé que la AFD trabaja bien. Sé que los bancos no van a querer perder plata, van a tener un mejor rigor a la hora de dar la aceptación del crédito, ¿verdad? Ahora, si todo se politizaba a través del MUF y o del Banco de Fomento, por decirlo así, donde se puede tener un tentáculo político para decir hacer esto o aquello, allí quizá mi decisión iba a ser otra. Pero en esto yo tengo que apoyar, y apoyamos, muchísimos opositores votamos a favor. El rol del opositor no se puede limitar a gritar en el Congreso. Tenemos que tener propuestas y tenemos que acompañar lo que está bien. Y así como hablábamos al principio de la entrevista, Salín, tenemos que tener nosotros un plan de gobierno de lo que vamos a hacer. Por eso cuando vos me preguntabas si hoy hay un plan sobre el transporte público, yo te decía, no hay, pero nosotros tenemos. Ah, existe en la Claro, nosotros tenemos. Yo tengo un equipo que estamos trabajando hace muchos años desde la Intendencia. Era un proyecto de transporte para Asunción y área metropolitana que incluye el subterráneo. Y por eso te decía, a nivel nacional, si me candidato para presidente, si llegamos a la presidencia, ¿por qué no también para Ciudad del Este y área metropolitana? También necesitan ellos. También ya se justifica que nosotros veamos el Ciudad del Este y área metropolitana como necesario una solución para el transporte público. Pero, senador, nosotros somos hombres de números. La plata tiene que sobrar para hacer eso. Y si hay deuda, hay que sobrar para pagar la deuda. ¿Cómo ves eso? Esto se hace a inversión a largo plazo y se hace como concesión. El Estado no tiene que hacer salir. ¿Cómo se hizo el Eurotúnel? El Eurotúnel entre Gran Bretaña y Francia, dos países ricos, dos de los países más ricos del mundo, no pusieron un centavo para hacer el Eurotúnel. Concesión. Concesión, se termina la concesión en el 2035. Imagínate hace cuántos años ya está el Eurotúnel funcionando. Es ferroviario el Eurotúnel. ¿Cuántos millones de dólares de mercadería, de euros pasan allí por día? ¿Cuántos miles de vehículos pasan allí por día? Ya se pagó solo hace rato el Eurotúnel. Se le dio en concesión a una empresa que se llama Eurotúnel S.A., que es una empresa franco-británica, que cobra un peaje para pasar por allí y terminó el problema. No, es APP. Es APP. No, en este caso es o sea, 100%. Se puede llamar APP porque siempre el Estado tiene una parte de la inversión, en este caso que es el lecho del mar o algo que le concede para que el otro pueda construir. No es 100% privado, ¿verdad? Es 100% privado, un emprendimiento que vos podés hacer en tu casa sin intervención del Estado. Pero cuando en este caso hay cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera, sí el Estado está presente y es a través de una APP. Lo mismo que una concesión de una ruta, es una APP. ¿Verdad? Entonces nosotros, la explotación de un metro, como fue el tren, ¿cómo hicimos nosotros el tren, Salim? Hace más de 100 años. El Estado no puso un centavo. Vinieron los ingleses y dijeron, nosotros vamos a extender el tren. ¿Cómo nosotros íbamos a extender el tren si estábamos fundidos después de la guerra de la Triple Alianza? ¿Verdad? Vinieron los ingleses y dijeron, nosotros vamos a extender hasta Villarrica y después vamos a extender hasta la Villa de la Encarnación. Y ellos hicieron, hace 100 años, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos se subían en el tren acá en la estación San Francisco y se bajaban en Pacucua, allá en Encarnación. Hoy día no nos podemos ir ni a Areguá. Eso, y es increíble, ¿por qué? Y ahí está justamente el tema, Salín, ya que hablamos hace rato de las empresas públicas. ¿Cómo fundieron el ferrocarril? Nacionalizaron. Stroessner nacionalizó el ferrocarril. ¿Qué es nacionalizar? Lo mismo que Chávez hizo en Venezuela. Expropiese. ¿Se expropia a favor de quién? Del Estado. El paralelismo entre los autoritarios
y entre los regímenes dictatoriales es muy pequeño, muy corto. Sean ellos de extrema derecha o de extrema izquierda, hacen la misma macanada. Claro. ¿Verdad? Stroessner y Chávez hicieron la misma cosa. Expropiaron, nacionalizaron, y ¿quién se embromó? El ciudadano paraguayo, el ciudadano venezolano. Tengo dos temas fundamentales. Uno de ellos enseguida va a preguntar Claudia, que es la inversión extranjera, el último es la municipalidad. Entre paréntesis, nomás yo le quiero hacer una pregunta respecto a este tema de las empresas públicas, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión? No quiero sesgar la pregunta con la intervención en precio de Petropar. Yo creo que está mal. En este caso, lo primero que creo que está mal es que Petropar tenga estaciones de servicio. El Estado está compitiendo. Ahora, hay una realidad que es la que te decía hace rato cuando me preguntabas qué es lo que falta para mejorar, y yo te decía que necesitamos libre mercado real. ¿Viste que te decía? Sí. Microeconomía y libre mercado real. ¿Por qué? Porque nosotros sufrimos de un capitalismo corporativo o capitalismo de amigos. ¿Qué significa eso? Que los muchachos se ponen de acuerdo para fijar un precio. Eso se llama oligopolio. Oligopolio, Y claro. tanto el oligopolio como el monopolio son enemigos del liberalismo. Ah, el oligopolio también. Claro, por supuesto. Es totalmente una práctica antimercado, porque lo que hace es joderle al consumidor. Se ponen de acuerdo para decir, vamos a Claro. cobrar tanto. Y desvirtúa el mercado. Desvirtúa el mercado, porque no existe el libre mercado del momento que existe un acuerdo de precios, ¿verdad? Sí. Entonces, allí tuvo que entrar Petropar, pero yo creo que Petropar tiene que entrar como ente regulador, no como ente competidor. Son dos cosas diferentes. ¿verdad? Por atrás, back. Claro, no tiene que tener estaciones de servicio. ¿Qué son las estaciones de servicio de Petropar? Fíjense quiénes son los propietarios, los explotadores de empresas de servicio. Son todos hombres ligados al poder. Todos son hombres ligados al poder. El mismo vicepresidente tiene estaciones de servicio. ¿Cuántos políticos caudillos de la zona tienen sus estaciones de servicio? Vos llegás a Casa Paz y ese es lo del diputado tal. Claro, pero hay varios emblemas que igual estaban explotando bien sus empresas privadas, y lo que hicieron es como postularse por tener una franquicia, digamos, porque Claro. varias de las estaciones de servicio de Petropar también están bajo el modelo de franquicia. Entonces vos tenés... ¿Sabes por qué, Claudia? Claro, Porque es ajá. una franquicia un poco diferente. Petropar vino y metió plata. Ellos te hacen toda tu estación, te dan el combustible. Así cualquiera es empresario. Cualquiera es empresario así. ¿Sabes de emblemas multinacionales que no están de acuerdo con el sistema interno y que prefieren no estar más acá? Mira, yo escuché en su momento a este señor de BR, Ortega. Ortega, que había dicho que incluso Shell se quería ir del país por eso. Él lo dijo. Él dijo. Yo escuché, pero no estoy seguro si Él dijo eso. Él declaró eso. ¿verdad? Eso me llamó a mí la atención. No sé si se llegó a un acuerdo, porque vía decreto sacaron en aquel tiempo algunas condiciones absurdas, como por ejemplo, y no quiero decir ningún disparate, pero justo le había preguntado a Salomón, a mi amigo Salomón, algunos datos si estaban bien o no, ¿verdad? Porque exigían, por ejemplo, que el tanque tenía que tener 16 millones de litros. Y había solamente uno o dos emblemas que tenían tanques de 16 millones de litros sobre el río Paraguay. Vos no podías tener 4 tanques de 4 millones. Ya, uno de 16. Uno de 16. Y es estúpido que te pidan eso. Porque primero, desde el punto de vista del riesgo, es totalmente contrario al riesgo, pues se concentra el riesgo. Claro. Porque si vos tenés 4 tanques, si vos tenés un siniestro en uno, podés mitigar el siniestro en ese y tener otros 3 tanques operativos. Pero no, si a vos se te quema uno de 16, te embroma, Chau. claro, Claro. y el combustible, chau, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué exigir un tanque de 16? Y era simplemente para dejarle fuera de competencia al resto. Porque Petropar y otros más no más tenían, pues. Ah, ok. Y esa es una práctica desleal, anticompetencia. Total. ¿verdad? Y cuando hicieron eso protestaron varios emblemas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de práctica oligopólica
o monopólicas son las que a mí me preocupan, ¿verdad? Entonces yo digo, Petropar como ente regulador, 10 puntos. Pero para entrar a competir, no. Claro. Porque allí entonces vos le decís a tu amigo el presidente de Petropar le llama y le dice, che, vamos a dejarle fuera acá esto y vamos a hacer esto. Senador, se encendió la tertulia. Jotita Bernabé. Senador, ¿cómo le va? Un verdadero placer tenerlo. Tocó el tema del monopolio, algo que a mí me parece muy, pero muy interesante, ¿verdad? Indistintamente a que Petropar pueda ser un ente regulador, lo fue mucho tiempo y aún así los emblemas privados en cuanto al combustible, por ejemplo, le han jugado una muy mala pasada a la ciudadanía. Los discursos se iban adaptando dependiendo un poco de la conveniencia. Cuando subía el crudo, aquí al día siguiente se aumentaban los precios del combustible en contra de la ciudadanía. Cuando bajaba el precio del crudo, no, tenemos stock nosotros para 4 o 5 meses, no bajaba el combustible. Yo creo que desde que Petropar empezó con este tema de ser regulador y tener estaciones de servicio, como que le dio una opción más económica que los emblemas privados a la ciudadanía, bien o mal. Pero a mí me parece que le tiró un poquitito más para la gente que para los emblemas privados. Y hablamos nosotros del monopolio, que el monopolio está mal, que el monopolio esto, pero acá nosotros tenemos empresas que tienen un monopolio. El caso de, por ejemplo, un canal de cable que tiene los derechos exclusivos del fútbol paraguayo. Tenemos apuestas deportivas que son exclusivamente de una empresa. ¿Cómo se maneja el monopolio para buscar finalmente el beneficio del consumidor final, del ciudadano, que es a lo que a nosotros nos interesa? Bueno, hay una delgada línea, Jotita, entre el monopolio y la concesión exclusiva, en términos económicos, ¿verdad? Y en términos legales también. ¿Por qué, Jotita? Porque vamos a suponer, como es el caso de la APP Ruta 2, que nosotros le damos la concesión a Rutas del Este / Tapeponá, que es lo que tenemos, ¿verdad? Algunos pueden entender de que ese es un monopolio, porque vos no podés irte por otro lado que no sea por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Por dónde te vas a ir? ¿Te vas a ir por Encarnación? ¿Te vas a ir por Concepción y bajar por Pedro Juan? Antieconómico, no tiene sentido. O sea, es una concesión exclusiva. El caso de los derechos para transmisión de partidos y demás son concesiones exclusivas, ¿verdad? Se hacen por concursos y a partir de allí uno tiene, ¿verdad? Por lo general, lo que yo creo es que se tiene que tener muy en cuenta cuáles son esas condiciones que se colocan para que el consumidor final no sea embromado, te voy a decir. Y en otros países como los Estados Unidos, eso está muy bien regulado para que el consumidor no sea embromado. Acá nosotros tenemos 2 instituciones que deberían de velar por eso. Aclarando que no es un monopolio, sino una concesión exclusiva. Pero aún así no quiere decir que no tengan que tener control. El Consejo Nacional de la Competencia, o CONACOM, y por otra parte la Secretaría de Defensa del Consumidor, o SEDECO. ¿Recuerdan ustedes que uno de los casos más emblemáticos que se ha tenido de SEDECO es una multa de unos millones de dólares, no sé cuánto, ¿verdad?, a una importante empresa de telefonía que no transmitió justamente uno de los partidos, creo que el clásico? Fue un clásico. Fue un clásico y se le multó no sé por cuántos millones de dólares, porque igual le cobró a los muchachos. Claro. Los muchachos se quedaban sin ver, escuchaban con su radio, pero bien que a fin de mes, pante vino la factura. Entonces, se presentó la queja a la SEDECO y la SEDECO falló a favor de la gente y eso se le cobró y creo que se le devolvió en parte en su factura se le hizo un descuento, algo por el estilo a los usuarios. Esa es la forma correcta de obrar en estos casos, ¿verdad? Ya en el tema de las apuestas deportivas realmente no sé bien cómo es. Entiendo que eso maneja con Naxar. Desde que yo era chico recuerdo que había la polla, le llamaban, Sí. era el juego deportivo, después se llamó... De la apuesta. Sí. Era la apuesta, después se cambió al PRODE, famoso PRODE, después ya, hoy no sé si es privado o público, cómo es, pues dejé de jugar, ¿verdad? Pero en aquel tiempo recuerdo que era de esa forma, ¿verdad? Pero y la segunda pregunta, Jotita, que me hiciste, no me estoy acordando. No, Ahí está, solamente eso, digo, porque... sobre el monopolio. Claro, porque, a ver, yo lo que creo es que todos deben velar por la conveniencia
y por lo que más le sienta mejor al ciudadano. Y yo creo que el libre mercado, indistintamente de que sea una concesión exclusiva, de que sea, qué sé yo, se abre una licitación y gana fulano o mengano. Ya me acuerdo, Jotita, me dijiste Sí. lo del combustible. Sí. De que mucho tiempo le jodieron al ciudadano con este tema. Y es una pregunta también muy importante que me gustaría contestar, ¿verdad? Efectivamente, estoy muy de acuerdo porque eso es un oligopolio. El combustible es un oligopolio, Jotita. Por eso digo que Petropar lo que debería de actuar de regulador. ¿Por qué vos compraste a tanto ahora el barril y sin embargo está vendiendo todavía al precio de hace un año, hace 3 años cuando empezó la invasión de Ucrania? Ese pues fue el chiste, ¿se acuerdan ustedes? Sí, claro. Cuando Rusia invadió Ucrania, las puchas, los muchachos se hicieron millonarios ahí. No, que acá esto ya termina, nos morimos todos, apocalipsis y bomba atómica y tenemos que traer el crudo de no sé dónde. Entonces, todo el mundo no sabía qué iba a pasar, el gas subió, todo subió, ¿verdad? Después bajó. Pero sin embargo no bajó el combustible nunca. ¿Qué yo haría, Jotita? Y yo dije muchas veces, porque yo estoy muy a favor de que el paraguayo, cuando es barato en clorinda, se vaya a comprar clorinda. Que se vaya. Me bajaron con todos los supermercados cuando yo dije eso. Con todo me bajaron. Pues yo no estoy hablando de ir a traer y revender. Claro. Yo estoy hablando de ir a comprar consumo propio. Claro. ¿Por qué vamos a criminalizarle a una ama de casa que se quiere ir a comprar el mismo aceite que cuesta acá 60.000 allá por 20.000? Acá tuvimos un caso, senador, de una persona que fue a traer medicamentos. O sea, hoy enfermarse Sí, en este señor, la misma cosa. Hoy enfermarse en este país es estar condenado o a la muerte o a la quiebra. Sí. Porque esa es una realidad, pero categórica. O al pojañaná. Exacto. Y sí, la mayoría Cada recurre uno- a los remedios yuyos, ¿verdad? Sí, porque no le das, doctor, para ir a hacer una consulta si no tenés seguro, porque mira que nosotros no tenemos seguros privados que nos paga el Estado, nosotros tenemos que poner en nuestro bolsillo, y el combustible en nuestro bolsillo y la educación, que como bien usted dijo, el Estado tiene que garantizar salud, no nos da salud. Sí, Por eso así es. justamente quiero ir un poquito más atrás cuando usted dijo el 10% y se aumentó el tema de recaudación, porque el 10% es lo que el ciudadano está apto para o Dispuesto conforme, a pagar. dispuesto a pagar. Pero la verdad, no da para pagar más. Porque yo no tengo transporte público en Sí, condiciones, señor. porque no Así tengo es. salud en condiciones, no tengo educación en condiciones para mis hijos. Yo tengo que pagar seguro médico privado, que te arrancan la cabeza por más que vos tengas un seguro. Porque si yo pago 1.000.000 de guaraní, un seguro privado, pero me voy y tengo una intervención quirúrgica y me cobran 700.000 de hilo porque me cosieron, 600.000 de gasa y me cobran 2 millones de guaraní en los utensilios, que yo no me llevo a mi casa, se quedan en el sanatorio. Entonces, acá enfermarse es un suplicio. Entonces, está dispuesto a pagar ese monto porque no tenemos ningún tipo de rédito, no tenemos ningún tipo de recompensa con el impuesto que nosotros abonamos. Entonces, es bastante complicado ver el tema Estado con lo que pueda proveer al ciudadano. A eso iba justamente Jotita cuando hablaba del tema del transporte público y de trabajar, por ejemplo, con un sistema de metro subterráneo en Paraguay. Porque cuando decía que apenas el 8% de la gente utiliza el transporte público, quiere decir que el 92% se traslada por su cuenta. ¿Cómo se traslada? En moto, en vehículos que importa vía Chile, etcétera, o pagan pequeñas cuotas, y eso ocupa gran parte de su pocket share, que quiere decir de la parte de su bolsillo que destina 10%, ya sabemos, impuestos. ¿Cuánto por ciento destina a transporte? ¿Cuánto destina a alimentación? ¿Cuánto destina a educación? Cada parte es una parte de su bolsillo o pocket share, ¿verdad? Entonces, si nosotros le damos la concesión a una empresa francesa, alemana, inglesa, taiwanesa, japonesa, coreana, que venga a construirnos y le damos la concesión por 50 años. 50 años que ellos exploten. Incluso que puedan después abrir nuevas estaciones hacia San Lorenzo, hacia Luque, hacia Lambaré, que tengan, 50 años le damos. Y que ellos cobren. ¿Ellos con quiénes van a competir?
Ellos van a competir contra la moto, contra el auto, contra el colectivo y van a tener que ser más Eficiente. eficientes. ¿Qué te da, por ejemplo, el metro que no te da la moto? Seguridad. No te vas a mojar cuando llueve. Porque vos te bajás y te da salud, porque caminás. Claro. Caminás de una estación a otra, todo el día estás caminando. No hay ¿verdad? tráfico. El tráfico, Tiempo sería. tiempo, ¿verdad? O sea, la gente cuando se acostumbra a andar en subte, y yo viví en varias ciudades que tenían un sistema de transporte subterráneo muy eficiente, ¿verdad? Y realmente no necesitas auto. Claro. Sería No lo necesitaba. ideal. Y andaba de traje, o sea, Te va el traje, Claro. no hay ningún No, problema. sería lo ideal, sería hermoso porque me parece que acá en algún momento nos hemos subido a un subte o hemos recorrido, ¿verdad? Ahora, no pudimos hacer un metrobús. ¿Usted cree que estamos en condiciones de meter un subte? ¿Sabes por qué, Jotita? Porque el modelo está mal. Acá el subte otra vez iba a operar el Estado. el Metrobús. Claro. Y nosotros no hacemos un pepino bien. Si se hace caña y se pierde plata, ¿vamos a hacer un metro con nosotros? Claro que no. Esto tiene que hacerlo el sector privado. Nosotros tenemos que llamar a un concurso de precios, una licitación, que se presenten empresas serias que tienen suficientes recursos como para poder construir esto y explotar esto y ampliar esto. Y entre ellos que vengan a hacer. El Estado no tiene que poner un centavo. Nosotros lo único que le damos a la concesión para que ellos puedan meter su oruga, empiezan a trabajar, tunelizar, ¿verdad? Absolutamente todo. Como decía, este primer troncal por lo menos, porque fíjate que algunos proyectos quedaron truncos como consecuencia de la mala planificación. Y voy a poner un ejemplo. Nuevo ministerio que tenemos allá al lado del puerto. Ese era parte del proyecto Metrobús, porque el Metrobús, llamado originalmente Plan Z, iniciaba en San Lorenzo y terminaba en el puerto de Asunción. ¿Dónde metes los miles de autos que necesitas estacionar hoy si ahí modificar los nuevos ministerios? ¿Dónde metes? Va a ser un caos eso. Ya es un caos el centro. Ahora va a ser peor. Entonces nosotros deberíamos de pensar cómo alimentar el troncal de San Lorenzo al puerto de Asunción para que menos autos vayan al Claro, centro. Claro. Y para que también a su vez sea más fácil ir al centro. ¿Cuánta gente ahora el 14 y 15 de mayo yo estuve allí recorriendo las calles de Palma, Estrella y demás, Callejón Histórico, Cabildo? Me decían, senador, yo no me pude ir porque ya tuve que ir al estacionamiento. ¿Dais por ir? ¿Dais por ir al estacionamiento? ¿Cierto? ¿Y cuánta gente? Acá nosotros entre Asunción y San Lorenzo, pasando por Fernando de la Mora, tenemos 1,5 millones de habitantes. ¿Cuánta gente podríamos traer nosotros acá si la gente puede ir con su criatura ya al centro de Asunción? Ya, bueno, listo, nos vamos ahí, nos bajamos. Paseo. Metro, un ratito se llega, se recorre, fácil. ¿Verdad? Pero ahora es todo un drama. Entre que te va a Eusebio Ayala a tomar colectivo, luego ya 4 chespi peajeros te agarraron. ¿Y cuál es el motivo? Motochorro. Doctor, ¿cuál es el motivo? Porque la receta parece muy clara. Tampoco estamos inventando la rueda, se hizo en otros países. ¿Cuál es el motivo por el cual no se hace entonces? Y yo pienso que falta voluntad política, Salín. Pero aparte de la falta de voluntad política, falta también planificación. Acá el país se calcula cada 5 años, no cada 20, 30 o 50 años. Famoso estadista. Claro. El Brasil, por ejemplo, que hoy día va a lograr su conexión al Pacífico a través del corredor bioceánico. Ese es un proyecto que ellos vienen trabajando desde la década del 40 y 50. Golbery, Couto de Silva, grandes representantes de la Escuela Geopolítica Brasileña, que tenían ya su plan de cómo llegar al Pacífico para facilitar el comercio. Entonces, nosotros necesitamos también, y eso lo decía el doctor Eusebio Ayala, él decía, nosotros tenemos que abandonar nuestra mentalidad mediterránea y tenemos que asumir
nuestra posición de centralismo subcontinental. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en realidad no estamos alejados de todo. Estamos cerca de todo. Estamos cerca de Brasil, cerca de Argentina, cerca de Chile, cerca de Bolivia, cerca del Atlántico y cerca del Pacífico. Ningún otro país tiene las ventajas que nosotros tenemos. Y ahí liquidando el tema del combustible y tiene todo que ver con esto. Cuando acá nos quieren joder los emblemas locales, yo no tengo problema de llamarle a YPF y decirle, YPF, abran una estación de servicio en Paraguay. Rapay. Argentina. Argentino. Y llamarle a los Rapaitas, Petrobras, el verdadero, el purete. Purete. ¿Verdad? O alguna otra que estén allá, no sé cómo se va a llamar, Rodo Norte, Rodo no sé qué. Abran ustedes acá una estación de servicio también en Paraguay. Y vendan su combustible al precio que ustedes venden. Entonces el paraguayo puede cargar el combustible donde quiere y donde es más barato. ¿Dónde vos pensás que van a cargar los perros si es que Claro. YPF pone su mismo precio que en Clorinda? En Paraguay. Y Toda la y va vida. a estar tributado en Paraguay. ¿Y que tributen en Paraguay? Claro. Ahí cierro con esto, senador. Gracias por el tiempo que nos dio. Creo que fue muy rico. Me quedaron algunos temas. Pero cierro con esto y te dejo esta pregunta para que concluyas. Vos hablaste mucho de la escuela austriaca, como le dicen los economistas, ¿verdad? La hayesiana. Nuestro presidente, sus ministros, la gran mayoría de su parte técnica son de la escuela de Chicago. Tienen la misma filosofía que usted pregona. Si eso es así, tenemos dos corrientes dentro del gobierno, ¿por qué no pueden ejecutar lo que creen probablemente? Mira, la Escuela Económica de Chicago se llama así porque el principal representante es o fue el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, Claro. quien ganó el Nobel en el año 1976, ¿verdad? Y definitivamente tuvo muchísima influencia en el mundo que conocemos hoy, no solamente porque una de las principales potencias regionales ascribió a sus postulados, como el caso de Chile, donde estaban los famosos Chicago Boys, Sí. sino que también a nivel mundial el principal ejemplo de cómo salir de la pobreza y hambruna fue China. China, que estaba sumido en una crisis, en una pobreza total, gracias a la receta de Chicago, de Friedman y de otros grandes economistas, implementa el sistema económico liberal para salirse del pozo que tenía, ¿verdad? Y cuando a Deng Xiaoping, que es el gran artífice de las reformas post-Mao, le preguntan si cómo es posible que dentro de un país comunista se apliquen políticas económicas liberales, dice él, a mí no me interesa el color del gato, si el gato es blanco o es negro, me interesa que case ratones, decía, ¿verdad? Porque esa era definitivamente la receta que iba a funcionar. Yo no creo que nosotros, más allá de que tengamos Chicago Boys dentro de nuestro gabinete, todos piensen igual, ni que se implemente la receta a rajatabla. De hecho, lo mismo podemos decir de la famosa frase Dios, patria y familia, que ellos utilizaron durante la campaña, pero eso es mentira. Muchos de los que están en el gobierno no creen ni en Dios, ni en la patria, ni en la familia. Algunos tienen 3, 4 señoras, 8, 10 hijos, pero la escuela pro vida, pro familia. Ya poína, ¿verdad? Vamos a ser sinceros y no hipócritas, ¿verdad? Pro familia, la escuela ir esa, pero a la hora de la verdad, 4 o 5 cuñados orecos, ¿verdad? Lo mismo te puedo decir, tiene tu hijo de balde. Mira, yo no tengo absolutamente nada en contra de los homosexuales ni la comunidad LGTB, al contrario, yo soy liberal y por tanto reivindico la elección libre que tenga cada uno sobre su sexualidad, pero dentro del gobierno va a tener gente pro familia, no, es fero trabuco, ¿Ah, sí? pero por favor, A la pista. ¿verdad? Bueno, senador. Entonces, ahí nomás te digo, Fuerte declaraciones, vamos a dejar senador, ahí, ¿verdad? Sí. Porque es horario de protección al menor, Ahí ¿verdad? está. Entonces, pero si me invitan a un programa nocturno que tenga... Pero esto vamos a pasar Después- anoche en YouTube. Ah, bueno, espectacular. Entonces ahí, algunos de esos días podemos hablar más extendido de estos Podemos temas. grabar ahí Gracias. también al salir y después se habla Claro, de noche nomás sí, por el por horario. supuesto. senador. Senador, decía Milton Friedman, freedom to choose.
Así es. Su libro, ¿verdad? Bestseller. Así Sí, es. entonces, bueno, gracias por la plenitud que nos regalaste. Valoramos muchísimo y creo que la teleaudiencia considero que va a valorar al máximo. Éxito. Muchas gracias, Arlene. Saludos a la teleaudiencia. Gracias. Estuvo con nosotros el senador Eduardo Nakayama, contundente y preciso como siempre. Vamos a la pausa. Enseguida seguimos con más.